las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Este versículo, grábeselo, mi hermano. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendito Santo de Israel. Vamos a orar. Padre bueno que está en el cielo, mi Dios, le damos gracias, Señor. Ha sido leída su palabra, Señor. Ahora permita usted, mi Dios, que de mis labios salga su palabra, Señor. Mi Dios, que no salga palabra de carnal, Señor amado, sino palabra suya de mi boca. Que el consejo de su Espíritu Santo, Señor, sea para su iglesia en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pido su bendición y la bendición también para todo su pueblo. Y se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Tomen su asiento, mi hermano. Como le decía, el Señor es un Dios de misericordia, un Dios de piedad. Y esta palabra muchas veces se ha predicado, mi hermano, mi hermana. Pero el Señor, aquí a través del apóstol Pablo, nos habla de la armadura que debe tener todo hijo de Dios. Porque un soldado no puede ir a una guerra desarmado. Un soldado tiene que ir preparado. El soldado, primeramente, ellos se visten, se ponen esa gorrita, esa vaina, se ponen su traje, se ponen sus botas y se ciñen su cintura con un cinturón bien grueso. Y ese cinturón permite que quizás ellos anden bien apretaditos ahí. Pero el Señor ahora nos está hablando de la armadura espiritual que debemos tener nosotros. El consejo del Espíritu Santo es que nosotros nos sellamos de esta vestidura celestial. ¿Por qué comienza el apóstol Pablo diciendo de que debemos tener esa vestidura celestial? Y dice que el cinturón representa la verdad que debe tener cada cristiano, que dice que debemos andar y hablar verdad entre nosotros. Primeramente el Señor dice que nosotros debemos hablar verdad entre nosotros. La coraza es la justicia, la santidad que debemos tener delante de Dios y también delante de las personas. Porque nosotros debemos dar un buen testimonio delante de Dios, pero también en las personas del mundo. Por tanto, nosotros debemos con esa coraza que sea de justicia y de santidad. El calzado representa el predicar el evangelio, la palabra de Dios. Porque dice, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de la paz, dice la palabra de Dios. Por eso el Señor aquí a través del apóstol Pablo nos muestra que debemos llevar el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y santidad, el calzado y el apresto del evangelio, la palabra, siempre predicando la palabra a toda criatura. Y dice,
y el escudo. Un escudo es algo cuando uno ve una película, siempre tienen un escudo las personas. Eso antiguo, esas películas antiguas, y eso con ese escudo se defendían para que no llegue quizás las lanzas o todas las armas, los dardos que podían dar sus enemigos. Pero ese escudo es la fe, hermano. Dice que nosotros debemos tener ese escudo que es la fe, porque ahí nosotros vamos a soportar todos los dardos del enemigo a través de la fe que podamos tener nosotros. La fe y la confianza en nuestro Dios. Dice el yelmo de la salvación. De la salvación, el enemigo, ese es un yelmo, ese es como un casco. Es como un casco que se ponían también en esos tiempos, en esas épocas antiguas. Y el Señor me daba a entender que el cristiano también tiene que tener ese yelmo. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo venga a atacar nuestra mente, hermano, porque el enemigo es insolente y ataca a los hijos de Dios también su mente, en malos pensamientos, en tantas cosas, con enfermedades mentales. Hoy en día las personas, hasta los hijos de Dios, se enferman con esas enfermedades mentales. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros, que nosotros tengamos ese casco, espiritualmente hablando, ese casco espiritual, para que el Señor guarde nuestra mente de todas esas cosas que andan en el mundo, de todas esas contaminaciones, tanta cosa que habla el hombre y tanta enfermedad mental que anda, la depresión, esa enfermedad de Alzheimer para los ancianos, y a veces le da hasta a las personas más jóvenes, le está dando ya Alzheimer. Que el Señor nos guarde de este mal grande, hermano. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada representa el defendernos nosotros, que es la palabra de Dios. Cuando usted está orando, cuando usted está ahí declarando la palabra, usted está con su espada. Generalmente nosotros los cristianos siempre decimos que nosotros andamos con la espada. Y esa es una verdad, hermano. Porque nosotros tenemos que andar con la espada, no solamente llevarla a todos lados, sino alimentarnos y llevarla aquí, en el corazón. Porque si la llevamos en el corazón, siempre usted va a estar declarando la palabra. Cuando venga algún ataque del enemigo, usted declara la palabra de Dios, las promesas de Dios, y el Señor le va a guardar a usted. Porque usted dice la palabra que no tenemos lucha con sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Y también el Señor nos dice en esta palabra, mucha palabra el Señor nos da en oración. De una forma y otra Dios nos habla de la oración que debemos hacer constantemente, porque los hijos de Dios debemos estar orando, hermano. La palabra de Dios dice que nosotros debemos perseverar en la oración. Dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice el apóstol Pablo. También es una enseñanza de la palabra para orar, para clamar. Y el Señor aquí nos habla en este día de que debemos tener esa armadura. Y cuando usted se viste con esta armadura espiritual, usted va a entrar en una guerra. Hermano querido, persona que escucha, cuando usted se viste en el nombre del Señor con esa vestidura celestial, usted va a entrar a una guerra. Porque cuando usted va a orar, hermana, cuando usted ora, hermano, usted va a una guerra. No sé si alguien ha visto una película que se llama El cuarto de guerra. Muy hermosa esa película cristiana, porque esta mujer
entraba a su pieza, a su cuarto, que lo hizo un lugar, hizo un altar ella, donde ella tenía tantos zapatos, porque no sabía qué hacer con tantos zapatos. E hizo un cuarto para ir a la guerra espiritual que tenía que tener siempre, porque ella constantemente oraba por su esposo. Y cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, entra en su aposento, como dice la palabra, que entremos en nuestro cuarto, en nuestro aposento, y cerrada la puerta, dice, y orad a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siempre hay que tener, como dice nuestro pastor, un lugar para levantar un altar y ir a la guerra, hermano. Y el Señor en este día nos dice que nos vistamos de esa vestidura para entrar en la guerra, porque nosotros los cristianos vivimos en una constante guerra. El mundo vive una guerra todos los días, pero la diferencia, la gran diferencia a nosotros, por misericordia, hermano, no porque seamos mejores. La diferencia es que nosotros tenemos al Señor. El Señor nos ha dado las armas. Nos ha dado las armas para estar orando y velando. Por eso dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Usted debe siempre tener en su mente, cuando entre a ese lugar a orar, a clamar, usted tiene que tener a sus hermanos presentes, orando por sus hermanos, por su familia de sus hermanos, pero también por aquellos que nadie ora, porque muchas veces nosotros como cristianos también somos egoístas. Y a veces creemos que nuestra familia de la fe, solamente ahí tenemos que estar orando, clamando, cuando nosotros tenemos que acordarnos de todos los que están sufriendo, los que están padeciendo. El apóstol Pablo dice aquí en esta palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él estaba orando, clamando de que él orara el pueblo de Dios por él, de que sus hermanos oraran, a fin de que cuando él abriera su boca de predicar la palabra, ya sea quizás en el templo o quizás afuera donde hay tanta necesidad, siempre hay que estar orando por los predicadores, hermano. Siempre hay que estar orando por el pastor, por nuestros hermanos que van a predicar a cualquier lugar. Nuestro hermano Orlando, que es evangelista, siempre hay que estar orando para que el Señor le dé palabra y sabiduría, para que donde Él tenga que llegar a esos corazones, no va a ser Él, sino que el Espíritu Santo a través de la palabra. Que el Señor nos ayude, hermano. Decía yo delante, cuando pasaba estas cosas con estos jóvenes, me sentí mucho, hermano. Me sentí demasiado, lloré mucho porque yo a ellos los conozco de pequeños, son amigos de mi hijo, como si fueran hermanos de mi hijo. Mi hijo inmediatamente vino de allá de su casa a estar toda la mañana ahí con sus amigos. Y sentía tanto, decía Señor, y por un lado lloraba, pero por otro lado decía gracias Señor, porque mi oración no ha sido en vano. La oración de mi hermana Yané no ha sido en vano. La oración de usted, mi hermana, no ha sido en vano. La oración de usted, mi hermano, nunca va a ser en vano. Aunque sea una oración pequeña, siempre el Señor la va a escuchar. Y decía, gracias, Señor, porque usted también ha sido bueno y misericordioso con mi hijo, porque en otros tiempos mi hijo también no hacía caso. Iba por un lado, por otro, y le daba gracias al Señor por ello. Pero decía, Señor, más gracias sean dadas a usted, Señor, que por misericordia usted, mi Dios, nos ha dado ese sentir los días martes para estar orando aquí en el altar de Dios, orando por nuestra familia, orando por nuestros hijos, orando por la iglesia, orando por todos nuestros hermanos jóvenes, por las hermanas Dorcas, por sus hijos, por los ministerios de enseñanza, por toda la iglesia. El Señor
traiga ese espíritu de oración en nosotros, hermano, hermana, que estemos siempre velando y orando en todo tiempo, aun cuando hay pruebas, cuando hay lucha, cuando hay enfermedades, nunca dejemos doblar nuestra rodilla. Pero tenga bien presente que cuando usted comience a orar, que cuando usted doble su rodilla delante del Padre de la misericordia y el Dios de la consolación, como dice Corintios, porque así es Él. Delante de Él, cuando doble usted su rodilla, va a comenzar una guerra. Porque cuando usted dobla su rodilla delante del Padre, el diablo también está dispuesto a hacer y deshacer con usted, con su familia. Pero lo más importante es orar sin cesar, en todo tiempo, como dice el apóstol, en todo momento, porque a veces nosotros tenemos tanto tiempo para hacer nuestras cosas, nuestras labores, pero a veces viene el Espíritu Santo de Dios, hermana, no sé si a usted le ha pasado, estamos haciendo nuestra labor, nuestro trabajo, y viene el Espíritu Santo y nos dice que tenemos que orar, pero la pereza nos vence tanto a veces, la pereza, porque en nosotros hay pereza, hermano, hay pereza en el pueblo de Dios, para orar, para clamar, pero cuando tenemos que hacer nuestras labores lo hacemos corriendo. Que Dios nos ayude, hermano. Primeramente, esta palabra me habla a mí, porque acuérdese que la palabra es de doble filo. Y primero me habla a mí. Soy responsable delante de Dios por esta palabra que Él me ha hablado, como también usted, hermana, hermano, de que somos responsables de que el Señor nos está mandando en este día a vestirnos con la armadura celestial, pero también principalmente orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, porque a veces dejamos esto, hermano. No podemos dejar de decir que dejamos esto, porque, como le decía, nos vence la pereza. Que Dios nos ayude, hermana, hermano, para que nosotros seamos constantes en la oración, seamos constantes de doblar nuestra rodilla delante del Padre, no solamente por nuestra familia, sino por todos los que sufren. Yo le daba gracias al Señor también por la mañana y decía, Señor, gracias, porque también mi sobrino mayor también podía haber estado en ese accidente, porque uno ora por su familia, hermano. Como le decía del principio, la oración que usted haga nunca va a ser en vano. Muchas veces usted dirá, quizá es tan corta nuestra oración, Señor, nos oirás. El Señor oye toda la oración, hermano. Que el Señor le bendiga. Que el Señor de paz y misericordia pueda poner eso en nosotros. La palabra de Dios está llena de versículos de que debemos estar orando y velando. Acuérdese de las vírgenes. Habían 5 que estaban con su lámpara llena de aceite, esperando al esposo, aunque cabecearon, pero su lámpara la tenían llenas, sus vasijas llenas. Pero habían 5 insensatas que no hicieron lo mismo. Y cuando llegó el esposo no tenían aceite, no estaban llenas del Espíritu Santo, no estaban preparadas esperando al esposo. Por eso el Señor dice que cuando ellas fueron a comprar porque no tenían aceite, dice que cuando volvieron ya la puerta estaba cerrada. El Señor nos aconseja en este día, hermanos, hermanas, de que usted esté velando y orando y vistiéndose con esta armadura celestial. Que el Señor les bendiga. Todos mis hermanos y hermanas que están en este día, y como también a toda alma que escucha. Muchas veces el hombre natural, la mujer natural dice, ¿qué me va a escuchar el Señor? Pero el Señor en su palabra dice que un corazón triste y humillado, Él no lo va a rechazar. Por tanto, el Señor, yo cuando oraba ayer en este mensaje, porque el Señor me había dado otro mensaje, pero ayer me dio este mensaje. Y cuando oraba al Señor y decía, Señor, ¿por qué usted me da este mensaje? Y el Señor me decía, porque las madres tienen que orar por sus hijos, porque las madres, los padres deben orar por sus hijos, porque yo no rechazaré un corazón triste y humillado,
Porque en este tiempo, hermana, hermano, los jóvenes están siendo presa fácil del enemigo. Y no solamente los que están en el mundo, sino también los que están dentro de la casa de Dios. Están siendo presa fácil. Por eso el Señor me hablaba de esta manera y me decía que debía dar este mensaje, que las madres que escuchan, que deben buscar al Señor en oración, en ruego. Aun cuando no eres una hija de Dios, aun cuando no eres un hijo de Dios, el Señor no va a rechazar tu oración, porque el Señor va a tener su oído presto a tu corazón, triste y humillado. Que el Señor bendiga a toda alma que oye. Que el Señor, Dios de paz, de misericordia, esta palabra llegue a los corazones donde tenga que llegar. Porque estamos en los últimos tiempos y debemos ser obedientes. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad que me ha dado de poder predicar su palabra. Dios bendiga este mensaje en cada uno de sus corazones y podamos participar de esta bendición. ¿Y cómo vamos a participar de esta bendición? Haciendo lo que Dios nos manda. Como le decía, hermano, hermana, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, oramos por nuestros hijos, por nuestra familia. Pero hay muchos que no lo hacen. Muchos jóvenes en estos tiempos, cuando ya se levantó estas cosas, estas restricciones de estar por la noche, abrieron las discos, abrieron todas esas cosas. Los jóvenes están más expuestos, hermano. Los jóvenes del mundo están ansiosos para ir a esas discos. Si usted pasa por la noche a esas discos ahí en Portales, está lleno. Y no solamente los jóvenes, hermano. Un día venía de un velorio. Había un montón de gente, mujeres que tienen hijos, padres que tienen hijos, esperando un lugar que los dejen entrar. Porque esto no solamente es de jóvenes. El mundo está turbado, está lleno de cosas de la mente. Todas las personas están su mente turbada, ya sean hasta personas mayores. Como dijo un psiquiatra, ayer leía un artículo de un psiquiatra chileno que decía que la juventud chilena está enferma. Dese cuenta de que un psiquiatra, una persona, que un doctor, que ellos estudian muchas cosas, ellos tienen tanta psicología, tanta cosa de este mundo, tanta ciencia humana que llegó a esa conclusión de decir que los jóvenes chilenos estaban enfermos y que él mismo decía, no sé qué va a pasar, va a ser terrible para unos años más, ¿cómo van a ser los jóvenes? Porque decía en el artículo que los jóvenes de hoy solamente la quieren pasar bien, solamente quieren gozarse como dice el mundo, quieren estar bien yendo a fiestas, quieren sentirse constantemente alegres. Y cuando algo no les gusta a ellos, están derrotados o están enojados. Así está el mundo, mi hermano, mi hermana, así está el mundo. Pero el Señor hoy nos dice que nos vistamos y que oremos. Primeramente nos dice, vístete. Vístete con el calzado, vístete con el cinturón, con el yelmo, con todo. Y después ora y clama. Clama a mí, dice la palabra. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el pueblo de Dios oraba al Señor, clamaba cuando venían tanto castigo, porque a veces el Señor tenía que poner su mano en el pueblo de Dios, así como también en este tiempo. Porque dice que estas cosas sucedieron en esos tiempos para que nosotros aprendamos lo que pasaba en estos tiempos, para que nosotros entendamos que no hagamos lo mismo. Pero también así como en ese tiempo la mano de Dios venía sobre el pueblo, también en este tiempo la mano de Dios todavía viene a su pueblo cuando no hace caso, cuando nosotros somos porfiados. Como dice la palabra, dice que somos contumaces. Es una palabra muy fuerte que dice el Señor, pero la palabra de Dios es digna de ser recibida. Y a veces somos así rebeldes y contumaces.
Que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos seguir orando y clamando, orando por todas las cosas que están sucediendo, hermano. Cuando usted ore, cuando usted clame a Dios, clame por su familia, por sus familiares, pero también quizás por un vecino, por un enfermo. Que el Señor de paz le bendiga. Esta es la palabra de hoy y vamos a orar.